bastantes dificultades, como que tenemos que suplir durante toda la vida lo que se produce en el páncreas. ¿Qué es lo que hace que estén aumentando que esté aumentando la incidencia, que estén aumentando los casos de pancreatitis? Primero, hay que recordar que la pancreatitis se diagnostica de manera clínica, es decir, lo más importante aquí va a ser un buen diagnóstico semiológico asociado a la medición de las enzimas, amilasa y lipasa. Aunque generalmente se lleva a cabo también una ecografía de abdomen, sobre todo de abdomen superior, debemos recordar que la ecografía aquí no sirve para el diagnóstico, sirve para identificar la causa, que generalmente, como lo decíamos, son las coledocolitiasis o las colelitiasis, que son lo que se asocia más frecuentemente a esta patología. En el mundo entonces hasta un 3% ha crecido la incidencia de la enfermedad con el aumento en lo que hablamos de la carga global de enfermedad, es decir, es una patología dentro de las quirúrgicas que es creciente y requiere entonces de una agudeza de nosotros como médicos muy importante para que podamos identificarla a tiempo y evitar la fatalidad. Aquí en esta epidemiología vemos, por ejemplo, que entre 3 países de Latinoamérica, como Brasil, Perú y México, hay algunas variaciones en la prevalencia, lo que modifica un poquitico la planeación de las políticas públicas en salud. Vamos a ver en la diapositiva siguiente ya alguna epidemiología de Colombia que no dista mucho de la epidemiología global del mundo. Sin embargo, tenemos algunas particularidades, que es lo que vamos a entrar a evaluar enseguida. Como factores de riesgo para la enfermedad: primero, obesidad; segundo, envejecimiento; y tercero, el alcoholismo. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que cada vez, aunque en Medellín se sale un poquitico de lo que ocurre en Colombia, cada vez tenemos mayor prevalencia de obesidad en Colombia. Medellín, ¿por qué se sale un poquitico de allí? Hace más o menos 10 a 12 años, Medellín se ha convertido en una ciudad fit y los índices de obesidad en Medellín vienen en descenso, al contrario de lo que viene ocurriendo en todo Colombia, que vienen en ascenso. ¿Listo? Entonces miren esos ejemplos, ustedes aquí todos fit, todos juiciositos, con unos índices de masa corporal bien interesantes, por debajo del sobrepeso y de la obesidad, que hace unos años nosotros nos sentábamos en escenarios como estos y la verdad era que uno veía la mitad del salón con sobrepeso y la otra mitad del salón con problemas de bajo peso. Entonces aquí ya estamos viendo más parejito, que entonces estamos dentro de un índice de masa corporal más parecido a lo normal. Entonces, esas 3 cosas. Lo segundo, eso que tiene que ver con la obesidad. Lo segundo, en todo el mundo está aumentando el promedio de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la mortalidad no es como hace 20 años, que una persona de 70 años ya era una persona muy vieja. Hasta hace 100 años una persona de 45 años ya estaba en las últimas. Hoy día tenemos cada vez en esa pirámide poblacional más personas por encima de los 90 años, con las consecuencias que eso tiene, porque una persona por encima de los 80 años va a tener mayor riesgo para cualquiera de estas enfermedades. Y una vez se presenta, como hay más fragilidad desde el punto de vista vascular y de los tejidos, pues es mucho más alto el riesgo de mortalidad. El consumo de alcohol, ese sí no ha disminuido, viene en aumento. Me imagino que en estudiantes de medicina sí ha disminuido, casi que está abolido el consumo de alcohol, ¿cierto? ¿Confirman, sí o no? Cero alcohol. ¿Quiénes de aquí consumen alcohol? Yo, ninguno, nadie. Nadie levantó la mano. Que nadie. Cami, alce la mano. Nadie. No. Dijimos nadie, ¿sí o no? Muchachos, vean, yo siempre voy con la misma cantaleta de papá. Uno tiene que experimentar por uno mismo, ¿sí o no? Consumir alcohol de forma social puede ser bueno, puede ser malo, pero todo depende de lo que nosotros tengamos adentro de la cabecita, con esos valores y principios que tenemos. Son cosas de las que uno dice, ojalá nunca las probáramos, ¿cierto?
pero si las probamos, que sea con responsabilidad. Caer en un alcoholismo no es un juego, es como caer en cualquier abuso de otra sustancia. Entonces, consumir de vez en cuando una cervecita, si salieron a una reunión social, sin abusar, tomarse unos aguardienticos o lo que les guste tomar, válido, pero siempre con responsabilidad, porque caemos en un alcoholismo, es súper fácil caer, pero salir de allí, por lo que sabemos en neuro, del sistema de recompensas, es exageradamente complejo. Entonces, un alcoholismo crónico sí nos pone en un riesgo altísimo de pancreatitis, y esa pancreatitis en esa persona alcohólica es potencialmente mortal. Hasta un 30 a 45% de las personas alcohólicas mueren por pancreatitis. Entonces hay que tener en cuenta ese datito. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo se comporta en Latinoamérica y en el mundo y en Colombia esa epidemiología de la pancreatitis. Miren, la incidencia va en aumento. 4.9 hasta 73 casos por cada 100.000 habitantes. Eso no es nada, eso es a nivel mundial. Si nos venimos a nuestra región de Latinoamérica, hasta 28 casos por cada 100.000. Multiplicamos por 6 la prevalencia, la incidencia, mundial. Algo está pasando en Latinoamérica que tenemos mayor riesgo de pancreatitis. Insisto, el tema de la obesidad, el tema del alcoholismo, porque el envejecimiento está igual en todo el mundo. La tasa de envejecimiento está igual. Cuando hablamos de la severidad, en el mundo entonces, como lo veíamos anteriormente, en la imagen anterior, un 1% de las pancreatitis terminan en mortalidad en el mundo, pero si hablamos de Latinoamérica, puede llegar hasta un 3%, y si hablamos en Colombia, ahorita vamos a ver unas cifras un poquito más alarmantes. ¿Por qué? Porque todo esto llega a una falla orgánica multisistémica, que es lo que finalmente va a acabar con la vida. Miren en Colombia, entonces la incidencia, un poquito más bajita que la tasa para Latinoamérica, pero, un poquito más alta que la tasa para Latinoamérica, pero tiene esos 3 agravantes: aumento en las tasas de peso, aumento en el alcoholismo y envejecimiento. 34 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia en un año. Estos son datos de 2024. Entonces, tenemos una incidencia bien alta en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un incremento asociado a la obesidad y a una detección mucho más temprana por imágenes, no de la pancreatitis, sino de las colecistopatías. Entonces, como hay una identificación más temprana, se llega mucho más rápido a esa identificación también de los factores de riesgo para pancreatitis. En Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, la incidencia es más en adultos mayores de 60 años. Sin embargo, en algunas regiones, como la región Caribe, por ejemplo, la incidencia es más en personas jóvenes. Esto de pronto tiene algo que ver con el alcoholismo. Aunque la incidencia del alcoholismo es más hacia la región central, hacia el eje cafetero y hacia el Valle del Cauca, en la costa pues hay un consumo de alcohol que tampoco es tan despreciable. La mortalidad en general en Colombia, miren, a diferencia del mundo que es el 1%, en Colombia llega al 4% y hasta el 5%. Y los casos graves, cuando ya se va a presentar la falla orgánica multisistémica, puede llegar a ascender hasta el 50% de la mortalidad en casos de pancreatitis. Es decir, esta es una patología en la que no estamos hablando de algo pues, que sea muy tranquilito. Y esta es la aparición entonces de las causas, esta es la frecuencia de las causas en Colombia de acuerdo con la aparición. La primera va a ser definitivamente la relacionada, la primera etiología está relacionada con los cálculos de la vía biliar. Hasta el 70% de los casos en Colombia entonces se diagnostican de pancreatitis y están asociados a cálculos en alguna parte de la vía biliar, con prevalencia en mujeres sobre los hombres, 60 a 40 en cuanto a porcentaje. Alcoholismo, 25 a 35%, obviamente. Esta causa es mucho más frecuente en hombres, sigue siendo la segunda causa más común. Después aparecen como las causas idiopáticas, no se identifica pues muy bien ese factor etiológico. Y finalmente, posterior a una
a un procedimiento como la pancreatografía retrograda endoscópica o CEPRE, que también deja algunas secuelas, sobre todo las estenosis que se forman, y de allí que posterior a esos procedimientos endoscópicos se puedan también formar algunos cálculos en la vía biliar, pero secundarios a estos procedimientos. Ese es el factor etiológico. En el mundo, volvemos al mundo, las litiasis están entre el 35 y el 40% como causa, a diferencia de Colombia, que dobla entonces en ese porcentaje la causa biliar. Y aquí aparece esa denominada regla de las 4F para los algoritmos de diagnóstico, identificando los factores de riesgo. En el mundo es más importante entonces, o es de mayor riesgo para pancreatitis, ser mujer, tener obesidad, estar por encima de la cuarta década de la vida, porque para nosotros en Colombia es por encima de 60, y el embarazo. Tienen una alta prevalencia de formación de cálculos que tengan menos de 5 milímetros. Las causas no relacionadas con los cálculos biliares tienen que ver sobre todo con toxinas, lo que ocurre con el alcohol y el metabolismo. En cuanto al alcohol, pues se requiere que sea un consumo crónico de más de 5 días a la semana o un test de Cage positivo para alcoholismo. ¿Alguno ha hecho aquí el test de Cage para alcoholismo? No. O póngale pues cuidado que el test de Cage da positivo y seguramente con las primeras que yo les tire ya más de uno va a estar preocupado y va a dar positivo para alcoholismo. Preguntas como: ¿alguna vez ha sentido la necesidad de ingerir alcohol a primeras horas de la mañana? Jamás. ¿Alguna vez ha tenido dificultades sociales, familiares o personales por el consumo de alcohol? ¿Ha tenido problemas comportamentales relacionados con el alcohol? Entre otras muchas. Cosas que probablemente a muchos les den positivo, ¿cierto? Si han estado por allá en una finca y han amanecido rumbeando, a las 6 de la mañana se tomaron alguna cervecita o algo que tenga alcohol y ya el test les da positivo, porque eso no dice cuándo, sino que si alguna vez en la vida eso le ha ocurrido. O sea, con una vez que hayan consumido a primeras horas de la mañana ya les da positivo un test de Cage para alcoholismo. Entonces son cosas como muy... Ese test pues está como viejito y no ha habido uno que lo supere, entonces casi a todas las personas nos va a dar positivo. Pero debe ser un consumo crónico o una ingesta aguda masiva. Es decir, ese que duró 8 días tomando seguidos también está entrando en un alcoholismo, y les insisto, eso afecta el sistema de recompensas y ya van a sentir que cada vez necesitan consumir más alcohol para tratar de aliviar los síntomas que deja el no consumo de alcohol, como un síndrome de abstinencia. Algunos medicamentos, como la azathioprina, la mercaptonuria o el ácido valproico, también generan un mayor riesgo de pancreatitis, al igual que la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. Ya veíamos que desde el punto de vista iatrogénico la principal causa es la CEPRE. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto se llama la cascada letal de la autodigestión en la pancreatitis o cascada letal de la pancreatitis. Lo primero que está ocurriendo, sin que nos demos siquiera cuenta, es que se está formando un cálculo en la vesícula biliar. ¿Por qué se forma ese cálculo? A veces son causas incluso idiopáticas. Es muy difícil identificar la razón por la cual se formó un cálculo. Que algunos dicen, claro, es que consumió unos alimentos que tenían X o Y cosas. A veces los cálculos no tienen absolutamente nada que ver con la dieta y se forman de manera idiopática. Esos cálculos, una vez se forman, recuerden que si nosotros no tenemos, en nuestro medio, en Colombia, no tenemos la cultura de hacernos exámenes periódicos cuando estamos bien. Nosotros casi siempre, además por el acceso a los servicios de salud, nos hacemos un examen cuando estamos muy mal y nos lo mandaron para descartar una patología. En otras partes del mundo los sistemas son preventivos y nos mandan algunos exámenes con cierta periodicidad para identificar, por ejemplo, en la vesícula, que se esté formando barro biliar. Y ese barro biliar es el resultado de la acumulación de bilis
allá en la vesícula por los ayunos prolongados, es un indicativo que se van a formar cálculos y que esos cálculos en algún momento, sobre todo cuando pasan de 5 milímetros, me van a obstruir la vía biliar. Y si obstruye la vía biliar, me van a poner en riesgo de pancreatitis. Entonces, si yo ya identifico en un paciente que tiene acumulación de barro biliar, si yo ya identifico que tiene unos cálculos múltiples, así sean pequeños, tengo que hacerle seguimiento para evitar que entre en una pancreatitis. Debería hacerle periódicamente, no solamente la ecografía, sino que también debería hacerle medición de las enzimas pancreáticas para tener a ese paciente controlado, evitando no solamente el gasto para el sistema en dinero cuando ocurre un procedimiento quirúrgico como estos, para remover una necrosis en el páncreas, una hospitalización que termina generalmente en unidades de cuidados intensivos, es decir, son hospitalizaciones de 100, 200 millones de pesos. Me las puedo evitar con exámenes periódicos que no me van a valer 1 millón de pesos. Entonces, son cosas que podemos ir valorando nosotros dentro del sistema. Una vez se forma ese cálculo va a migrar y va a obstruir la vía biliar, y al obstruir la vía biliar, al alojarse ahí en la ampolla de váter, lo que va a generar es un aumento de la presión. Ese aumento de la presión genera un reflujo biliar hacia el conducto de Wirsung, y ese aumento va a producir una falla en el inhibidor de la tripsina. Ese inhibidor de la tripsina, también llamado pues inhibidor secretor pancreático, lo que hace es precisamente inhibir la activación prematura de la tripsina dentro del propio páncreas. Importante, ¿por qué? Porque desde la fisiopatología de la enfermedad, la tripsina, que después se va a activar de forma prematura a tripsinógeno, perdón, el tripsinógeno que se va a activar de forma prematura a tripsina, lo que va a hacer es, allá dentro de esa célula acinar, empezar a hacer daños. Y esos daños tienen que ver sobre todo con las acciones de la tripsina en esa activación de una cascada enzimática. Va a activar a las profosfolipasas y proelastasas, y desde allí empieza a aparecer la consecuencia más nefasta de la pancreatitis, que es la autodigestión del parénquima pancreático. En esa autodigestión, finalmente vamos a terminar con una necrosis grasa, daño vascular y liberación de citocinas, lo que me genera un síndrome inflamatorio multisistémico o un síndrome inflamatorio sistémico que va a llevar a una falla orgánica multisistémica y va a llevar al deterioro entonces de la vida. Entonces, si logramos inhibir desde antes todo este proceso que va a pasar con el paso de tripsinógeno a tripsina, logramos evitar que la pancreatitis tenga consecuencias nefastas. Y como les decía, eso lo logramos con prevención. Para hacer el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Lo primero, se necesitan 2 de 3 criterios para cumplir con una indicación de descartar la pancreatitis. Entonces, lo primero que aparece son los criterios clínicos. En esos criterios clínicos aparece el dolor abdominal, que puede ser en epigastrio o en mesogastrio. Lo más normal, lo más frecuente, es que ese dolor aparezca en el epigastrio. Pero además, por dermatomas, el dolor se va a irradiar hacia la espalda, específicamente entre los omóplatos. Allá se va a ubicar ese dolor. Después de que aparece ese dolor, aparece posteriormente, se acompaña en náuseas y vómito, un vómito incoercible en múltiples ocasiones, es decir, por encima de 5 episodios de vómito durante un día. Eso ya es un volumen muy alto de vómito en cuanto a frecuencia. Y después podemos hacer la medición de las enzimas, como amilasa o lipasa, que se aumentan hasta 3 veces por encima del límite superior. Ahí tenemos los valores. El valor normal de amilasa está entre 30 y 110 unidades por litro, mientras que el de lipasa está entre 0 y 150, 160 unidades por litro. Entonces, si tenemos valores que tripliquen estos iniciales, estamos hablando de unos hallazgos muy
orientadores hacia la pancreatitis aguda. Y definitivamente unos hallazgos radiológicos compatibles. ¿Cuáles hallazgos radiológicos compatibles? Pues obviamente que en una ecografía abdominal o una ecografía abdomen superior se vea una vesícula inflamada con la formación de cálculos, sobre todo esos cálculos que aparecen ahí en el coledo. Ahí vemos el pico. Las amilasas son muy buenas en las primeras 24 a 48 horas. De la hora 0 a las primeras 24, ninguna de las dos enzimas va a estar aumentada. Es decir, el manejo inicial de la enfermedad y el diagnóstico inicial es netamente clínico. Entonces, el primer día no vamos a encontrar elevación de las amilasas y aparecen entonces unos falsos positivos, porque medimos, apenas empezaron los síntomas, no van más de 6 horas y encontramos unas amilasas que están elevadas y definitivamente no tienen absolutamente nada que ver con pancreatitis, pueden ser muchas otras razones. Es decir, necesitamos 2 de esos criterios, pero ninguno es patognomónico de la pancreatitis, son simplemente indicativos. Después de esas 48 horas iniciales empiezan el aumento franco en las lipasas, que es sostenido durante aproximadamente 7 a 8 días. Entonces, inicialmente medimos amilasas, después de las 48 horas es bobada ordenar amilasas. Sin embargo, vemos que muchos colegas en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, le mandan todos los días unas amilasas. Es para ver si ya empezaron a descender. No tiene sentido, porque después de las 48 horas eso no sirve para absolutamente nada. No habla de pronóstico, no habla de diagnóstico, entonces no se necesita. Mientras que las lipasas sí me pueden estar hablando de cómo va la evolución de ese paciente. Por otro lado, nosotros en la clínica tenemos algunas limitaciones, algunas cosas que deberían ser límites propios de nosotros. Yo insisto siempre con el tema del sistema, el sistema de salud de nosotros, sea bueno o sea malo, debemos cuidarlo porque es el único que tenemos y a veces ordenamos exámenes que no tienen ningún sentido. La ecografía, sensibilidad del 95%, ¿para qué? Para las litiasis. Pero ¿cuándo disminuye su sensibilidad? Cuando tenemos que hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahí disminuye francamente la sensibilidad de la ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay una parálisis de fecales, hay un hilio paralítico y hay gases acumulados. Eso no deja ver bien la ecogenicidad, entonces no se transmite bien y no nos va a mostrar si hay un aumento o no del tamaño de la vesícula biliar y no vamos a poder ver tampoco en una ecografía el páncreas. Entonces, a veces sirve muy poquito, sobre todo cuando no es de etiología por cálculos. Entonces, esto realmente es para identificar si hay o no cálculos, pero no para diagnosticar la pancreatitis. Por otro lado está la tomografía con contraste. La tomografía con contraste es la prueba gold estándar para identificar las alteraciones, de acuerdo con los criterios de Baltasar, en el páncreas. Pero tiene hay que ponerle asterisco ahí grandote. Al igual que las enzimas, la tomografía no sirve de nada antes de las 48 horas transcurridas del inicio de los síntomas. Y si le mando una tomografía al primer día de inicio de los síntomas, ¿qué va a ocurrir? En 2 días o en 1 día voy a tenerle que ordenar nuevamente otra tomografía. ¿Cómo? Enseguida con los criterios. Ahorita vamos a ver todos los criterios. Vamos a ver criterios de Ramson, vamos a ver criterios de Apache, vamos a ver criterios de Baltasar, para ver cómo se diagnostica la pancreatitis. ¿Listo? Allá vamos a llegar ahorita. Sí. Sin embargo, pues aquí lo que me están diciendo es que los criterios de Baltasar me dicen cuál es son criterios de pronóstico para poder saber qué va a pasar con la enfermedad a largo plazo. Si estoy viendo mejoría o si estoy viendo empeoramiento de los síntomas. Si yo noto que hay necrosis, de acuerdo con los criterios de Baltasar, estoy diciendo que es de muy mal pronóstico. Si yo noto que hay solamente inflamación del páncreas sin necrosis, es de muy buen pronóstico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me dicen los criterios de Baltasar. Son criterios de pronóstico, no de diagnóstico, sino de pronóstico. Entonces les decía, si yo le ordeno una tomografía de manera temprana, es perder la plata.
porque no me va a mostrar ningún cambio. Tengo que esperar a que pasen al menos 48 a 72 horas para que la tomografía y con contraste me muestre cambios. Problemas, lo mismo, nuestro sistema, como nosotros ordenamos y ordenamos exámenes, es probable que este paciente esté en una fase aguda y que ya esté entre las 48 y las 72 horas y sea mandatoria la tomografía con contraste, pero van a aparecer los siguientes inconvenientes. Primero, no hay disponibilidad de tomógrafo. ¿Por qué? Porque mandamos tomografías para todo y no hay turno en radiología o en imagenología para que al paciente le hagan la tomografía. Segundo, como necesita contraste, son muy pocas las instituciones que aplican contrastes, porque el contraste debe ser vigilado por un radiólogo intervencionista o anestesiólogo. Entonces son muy poquitas las instituciones, por ejemplo en Medellín, que realizan esos procedimientos porque necesitan tener un anestesiólogo allá sentado todo el día vigilando que no les pase nada a los pacientes, con las consecuencias económicas que eso tiene, porque para nosotros todo es costoso y tener a un anestesiólogo sentado solamente vigilando pacientes, eso es un costo altísimo. Entonces solamente hay 2 o 3 instituciones en Medellín que lo hacen, por ejemplo, a las 24 horas una tomografía contrastada. Entonces cuando la ordenamos a destiempo, lo que estamos haciendo es quitándole la oportunidad a un paciente que verdaderamente lo necesita. Entonces no es dejar de mandar los exámenes, sino mandarlos con criterio del momento que se necesitan. ¿Listo? Esta es la clasificación de Atlanta para la severidad en la pancreatitis, empezando desde una base donde los criterios me dicen que hay ausencia de falla orgánica multisistémica, no hay complicaciones locales o sistémicas y usualmente estas pancreatitis se autolimitan, es decir, sin medicamentos, sin tratamientos, sin acceso incluso a unidades de cuidados intensivos, estos pacientes mejoran solitos. Cuando esto va escalando y ya pasa a una clasificación de moderada a severa, ahí aparece entonces una falla orgánica transitoria, que también es, bueno, ya está no es autolimitada, ya está requiere manejo, presencia de complicaciones tanto locales como en la formación de conexiones peripancreáticas, o la aparición de una necrosis estéril, quiere decir que no hay infección, no hay colecciones bacterianas al lado de esa necrosis. Esta también puede mejorarse en 48 horas y el paciente va a pasar de moderadamente severa a leve y la enfermedad va a revertir, va a remitir. Pero cuando estos signos y síntomas de falla orgánica multisistémica no disminuyen, no desaparecen, pasamos a una falla orgánica persistente, la clasificación aquí ya es severa y hay una alta asociación con una necrosis bacteriana y una mortalidad que puede estar entre el 30 y el 50%. Aquí ya una persona que cumpla con estos criterios de severidad probablemente va a estar a un caricellazo de morirse, ¿cierto? Un 50% de posibilidades de morir, con las consecuencias que tienen las complicaciones, como la extracción del páncreas, que hasta hace unos 20 años era completamente mortal la pancreatitis. Hoy en día al menos se pueden suplir las enzimas pancreáticas. Esta es otra escala, estas son las escalas predictivas, Ranson, Apache, BISAP, que me hablan de qué es lo que va a pasar en el tiempo con la pancreatitis. Ranson, que son 11 parámetros que se mide al ingreso y a las 48 horas. Esta requiere estar ahí encima y ustedes ven a los intensivistas haciéndole notas a este paciente casi que cada hora durante esos primeros 2 días de hospitalización para ver si cumple con los criterios de Ranson. Y aquí pues tiene un valor predictivo positivo, es decir, de identificación de los criterios reales de pancreatitis cercano al 50%. En cuanto a los criterios de Apache, es un poquito más largo y más difícil, pero es de mayor precisión predictiva para severidad, con una sensibilidad de hasta el 83%, con una ventaja o desventaja, y es que es el ideal para medir en las unidades de cuidados intensivos. Seguíamos a ver los criterios de Apache, las 12 variables completas,
que tienen que ver con algunas fisiológicas, otras que tienen que ver con la edad y lo otro con el estrés crónico que está sufriendo el cuerpo, el estrés pues corporal. Y se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento se puede realizar la medición de los criterios de Apache, no como Ransom, que tenía que ser al ingreso y a las 48 horas. BISAP se hace muy rápido, porque son solamente estos 6 criterios, pero en BISAP hay un problema, y es que solamente me sirve como criterio de pronóstico al ingreso, a las 24 horas. Ese es muy rápido, es muy bueno para definir el manejo inicial, si lo voy a hospitalizar, si lo voy a dejar en una cama de cuidados normales de hospitalización general, si lo voy a pasar a una unidad de cuidados intermedios o si lo paso a una unidad de cuidados intensivos, si lo sigue manejando el cirujano o si lo va a pasar al intensivista o quién va a manejar a esta persona. Los criterios de BISAP entonces son buenos, pero tienen alguna desventaja, y es que después de las 24 horas ya no sirven para nada. ¿A qué voy con esto? Que lo que normalmente hacemos en clínica es combinar los tres. Combinar estas tres escalas predictivas en los diferentes momentos. Entonces empiezo con un BISAP, después le mido el Ransom y a partir de allí me quedo midiendo el Apache para poder estar evaluando constantemente a los pacientes. Listo, vamos a mirar entonces cada uno de ellos, que es lo que nos mide. Los criterios de Ransom, entonces al ingreso me miran los glóbulos rojos, la edad que no esté por encima de 50, los glóbulos blancos, perdón, la edad que no esté por encima de 55 años, que la glucemia no esté aumentada, que las enzimas como la AST y la ALT tampoco estén por encima de los valores normales, y a las 48 horas, cuando se repiten, ya se tiene en cuenta el hematocrito, el nitrógeno ureico en sangre, el calcio, la presión arterial de CO2, el déficit o la brecha aniónica y la necesidad de líquidos. Eso es lo que se mide a las 48 horas. El BISAP, que es el que se mide desde el inicio, lo primero que vamos a tener en cuenta es el BUN. Después tenemos en cuenta si hay alteraciones en el estado mental, si hay signos de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí ya la edad debería estar por encima de 60 años, un criterio positivo, y la aparición de líquido en la cavidad pleural. Si aparece un derrame pleural, este BISAP también tiene un criterio positivo. Miren que cada uno tiene un punto. De acuerdo con esas puntuaciones, vamos a ver si se necesita o si ha aparecido criterios o no de una necrosis del parénquima del páncreas. Los criterios de Apache son un poquito más extensos, ahí vemos los 12 criterios. Uno es la aparición de temperatura rectal aumentada. ¿Por qué temperatura rectal? Porque sabemos que las otras temperaturas todas son un poco más inespecíficas. La única temperatura que es específica dentro de todas las que nos pueden medir a los seres humanos es la temperatura rectal. Y en esos casos, en las unidades de cuidados intensivos, sí la siguen pues como mucho más adheridos. La presión arterial media, que esté el paciente hipertenso, que tenga una presión arterial media por encima de 159, y aquí no es que es que la medí y me dio 158, no, aquí tiene que ser por encima de 159 exactos para ponerle la puntuación en Apache o en Apache 2. Lo mismo con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Esos 4 parámetros, presión arterial, frecuencias y oxigenación, me hablan de una falla orgánica multisistémica cuando están alterados. El pH me habla de una falla en el sistema de intercambio de gases. El sodio, el potasio me hablan de alteraciones hidroelectrolíticas. El hematocrito y dentro del hemograma los leucocitos me hablan de una respuesta inflamatoria. La creatinina me habla de una falla renal. Y toda esta suma de puntos es lo que me va a decir si tenemos una falla orgánica multisistémica. Entonces, con los criterios de Apache cumplimos para saber si el paciente está haciendo una falla orgánica multisistémica. Señor. Al inicio, al paciente se le mira la hidratación y se va titulando.
Normalmente todos los pacientes, los que sospechamos de una pancreatitis, le vamos aplicando líquidos. Y al aplicarle líquidos, vemos si mejora o no, no solamente la hidratación, sino si mejora el estado general. La pancreatitis es líquidos dependiente. Entonces, cuando le estamos poniendo líquidos, vemos la mejoría clínica. Si vemos que con los líquidos no mejora clínicamente, entonces dice, no, aquí no es dependiente de líquidos, sino que probablemente hay una infección, por ejemplo, bacteriana. Aquí necesitas tratamiento antibiótico para esa bacteria. Pero si definitivamente con los líquidos mejora, y sobre todo con líquidos abundantes, dice, esta es dependiente de líquidos. ¿Listo? Y eso lo vamos evaluando, titulando. El paciente mejora con líquidos, sígale poniendo y vamos a ver que, no sé si dejé la diapositiva o la quité, donde muestran cuál es la tabla con las soluciones y cuáles son las cantidades que vamos a aplicar de acuerdo a los grados de severidad. Bueno, creo que sí está. Por aquí está. El ajuste hecho, cuánto es lo que necesitamos. Esta es la fluidoterapia inicial, que siempre esa fluidoterapia la vamos a llevar, pues, obviamente, con unos objetivos. El primer objetivo, recuperar la hidratación. Es un paciente que está con fiebre, que está con taquicardia, que está hipertenso, te está consumiendo muchos líquidos. Entonces tengo que reponer lo que está perdiendo, está con sudoración. Tengo que reponer lo que está perdiendo. Entonces, en un inicio, si yo estoy sospechando por criterios de avisar al inicio que este paciente tiene una pancreatitis, tenemos que ser agresivos con los líquidos. En un paciente adulto, y ahí tenemos que ser muy cautelosos, vamos a ser agresivos, pero a la vez verificar que no le vaya a generar un edema agudo del pulmón. En un adulto, menos de 5 litros de líquidos, con seguridad no le van a causar un edema agudo del pulmón, excepto, y ahí viene el problema, si tiene más de 65 años, porque ya los tejidos están tan friables que puedo causarle un edema agudo del pulmón si le puse los líquidos de una forma muy rápida. Tengo que ponerle líquidos en infusión con bomba de manera lenta, es decir, por lo menos para 2 horas, y no como lo hacemos en casos de shock, que es pasar por bolo, sino que ir titulando las dosis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa sobrecarga también le va a producir un daño. Lo primero, pues obviamente es un edema agudo de pulmón, y lo segundo es que si yo diluyo mucho, si voy a diluir mucho el plasma, entonces voy a tener también alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, por salvarlo, lo puedo afectar más o causar un daño iatrogénico. Entonces, aquí está cuáles son las soluciones que debo utilizar en una pancreatitis. Las dos más parecidas a la concentración osmolar del plasma, es decir, la solución salina normal o el lactato de Ringer, que tienen una osmolaridad cercana a la que tiene el plasma, y de más o menos 308 miliosmoles por litro, perdón, y de esa forma no lo voy a afectar cuando le incorpore esos líquidos. Si yo le pongo glucosa, si le pongo dextrosa, si le pongo soluciones que estén en porcentajes más altos o más bajos, puedo llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos en un paciente que ya está muy afectado. La tasa inicial, y esto no lo podemos olvidar, por bomba es de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, para evitar que se rompa entonces el parénquima pulmonar y pueda llevarlo yo a un edema agudo de pulmón. Tengo que estar haciendo ajustes todo el tiempo, estar verificando. Si hay choque, pues aumentar el volumen, y si no hay deshidratación, pues vamos a disminuir ese volumen de líquidos. Por otro lado, en cuanto a metas de reanimación, yo tengo que estar pendiente de estos 3 parámetros. La frecuencia cardíaca, tengo que mantenerla por debajo de 100 latidos por minuto. Eso me dice que estoy saliendo de shock. Cuando estoy taquicárdico, el cuerpo está compensando algo. Entonces tengo que bajarlo a menos de 100 latidos por minuto. La presión arterial media, llevarla a una presión normal, es decir, entre 65 y 85 milímetros de mercurio. Un gasto urinario constante por encima de 1 mililitro por kilogramo por hora, es decir, si yo estoy poniendo 5, que al menos de esos 5 el cuerpo utilice 4 y esté eliminando 1 constantemente. ¿Por qué? Porque si no está eliminando, me está hablando de 2 cosas. O hay un daño renal, que ya lo traía el paciente por la pancreatitis, o hay un daño renal por los líquidos que le estoy poniendo. Entonces tengo que estar pendiente y vigilando esos parámetros. Finalmente, hay soporte que se llama la escala o escalera terapéutica,
donde debo poner también analgésicos. El páncreas tiene inervación sensitiva. ¿O por qué se genera dolor? Acuérdense, a ver, ¿tendrá inervación sensitiva el páncreas o por qué aparece el dolor? ¿Se explicaron? ¿Por qué se genera dolor? Cuando hay una lesión de una víscera intraperitoneal. No toda es intraperitoneal, pero está la cabeza, por ejemplo, intraperitoneal. ¿Por qué se genera el dolor entonces? Porque sale líquido a la cavidad peritoneal y porque me puede generar una peritonitis. Esa es la razón para que aparezca el dolor. ¿Cómo aparece el dolor? ¿Qué debo hacer desde el punto de vista humano? Ponerle medicamentico para el dolor a este paciente y empezar titulando, es decir, desde los analgésicos comunes que no generan adicción, como el tramadol. El tramadol a bajas dosis no genera adicción y no genera tampoco resistencias, no resistencias como las bacterianas, sino resistencia que ya es, resistencia no, tolerancia pues, tolerancia al medicamento, es decir, que ya ninguna dosis va a servir. Entonces iniciamos con tramadol. Si ponemos tramadol, como es un paciente que ya tiene náuseas y vómito, el tramadol va a aumentar la presión en el esfínter de Oddi y en la ampolla de Vater, es decir, genera más náuseas y más vómito. Entonces debo ponerle también metoclopramida para que el paciente no vomite. Si no funcionó con eso, pues le damos una dosis de rescate con morfina a dosis bajas inicialmente para evitar, porque la morfina sí es altamente adictiva. Si yo pongo dosis altas al inicio, ese paciente va a salir de ahí para un centro de rehabilitación. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido. Y finalmente, los rescates ya más avanzados, nosotros en nuestro medio no lo utilizamos. Preferimos utilizar más altas dosis de morfina que medicamentos que están por fuera del plan de beneficios. ¿Listo? Y la petidina está por fuera del plan de beneficios en Colombia. Este paciente, el paciente de la pancreatitis tiene un problema, y es que muchas veces esas litiasis se dan por el ayuno prolongado. Entonces, en cuanto a soporte nutricional, este paciente está en una unidad de cuidados intensivos, no lo puedo dejar sin comer. Entonces tengo que mantenerlo con nutrición, así sea nutrición enteral, tengo que mantenerlo con buenos aportes calóricos y sobre todo para mantener la motilidad intestinal, porque si ese intestino deja de tener el peristaltismo, el intestino con esa inteligencia que tiene en el manejo del eje intestino-cerebro, si le decimos que frene, él frena, pero ya aprendió a frenar, el problema es que vuelva a aprender a arrancar. Entonces necesitamos que el intestino siga moviéndose, de allí que tenemos que mantener al paciente bien hidratado, con una buena cantidad de líquidos para mantener la presión muy parecida a lo normal. Y vigilando siempre pues la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la eliminación. A veces se necesita realizar CEP. Estas intervenciones lo que hacen es ir a eliminar la causa, ¿cierto? Ir a eliminar ese cálculo biliar y de esa forma pues aliviando la colecistopatía, la colecistitis, la colangitis, que son la causa base de esta pancreatitis, puedo aliviar también la pancreatitis y puedo mejorar muchísimo los síntomas. Entonces allí ya esta pancreatitis es mandatoria, esta CEPRE, perdón, es mandatoria cuando hay criterios claros de obstrucción biliar por cálculo. De resto, pierde toda su validez. Este es el manejo de algunas de las complicaciones. Entonces se puede tratar de manera conservadora con el uso de antibióticos cuando aparece una colección peripancreática. A veces, y es lo más usual en nuestro medio, guiadas por ecografía, se necesita un radiólogo muy experto, o lo que pasa casi siempre es guiadas por tomografía. Se hacen punciones con aguja fina, y esas punciones con aguja fina van a hacer que se saque la colección, se extrae la colección,
y además se inicia el tratamiento antibiótico. El tratamiento se hace mínimamente invasivo, a veces guiado por imagen o por drenaje entonces percutáneo, y la intervención quirúrgica es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque si ya vamos a sacar el páncreas o una parte de él, es porque ya no pudimos con los antibióticos y con los manejos mínimamente invasivos retirar ese tejido que estaba empezando a necrosarse por la presencia de bacterias. Entonces lo último que se hace es la extirpación o la resección quirúrgica del páncreas o de alguna de sus partes. Este es el seguimiento. Nosotros lo que hacemos entonces, confirmamos diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico necesitamos los criterios clínicos, como el dolor, las náuseas y el vómito, que es lo primero que aparece, la confirmación a través de la amilasa y la lipasa. Después hacemos la estratificación rápida con PISA. Más adelante vamos a hacer el seguimiento con los criterios de Ranson y al final con Apache. Iniciar líquidos, por lo que vemos que el paciente está deshidratado por todas las razones que hablábamos. Analgésicos para evitar también que ese dolor le consuma el oxígeno. De hecho, una de las terapias analgésicas es ponerle oxígeno a este paciente, no porque tenga problemas de saturación, sino porque sabemos que el oxígeno también es analgésico. Entonces estos pacientes terminan siempre con oxígeno, al menos por cánula nasal. Y si hay colangitis, pues de urgencia se va a realizar la CEP, la colangiopancreatografía endoscópica. Entre las 24 y las 48 horas vamos a seguir ya con los criterios de Ranson. Hacemos la evaluación de signos vitales, mantener presión arterial media, mantener presión arterial de acuerdo con la tolerancia que tenga el paciente, y si hay una pancreatitis leve vamos a iniciarle entonces dietica, y de esa dietica vemos si hay tolerancia o no. En cuanto a una pancreatitis severa, ya hay que ponerle una sonda enteral y darle nutrición enteral, como lo veíamos en la imagen anterior, y de acuerdo con estos criterios de Ranson y de Apache, seguir el manejo. Si es necesario, realizar una tomografía contrastada, buscando las colecciones peripancreáticas, o si es necesario realizar ya procedimientos quirúrgicos más agresivos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias. Muchas gracias.